cantidad de fotografías de personas que han, bueno, hecho sus retratos a través de inteligencia artificial. De hecho, esta es una herramienta que ofrece ChatGPT de OpenAI. Y lo que no sabíamos, lo que no quizá entendíamos es que esto podría generar un tema legal, ¿no? Un problema legal porque este estilo, esta fotografía sería parte del estilo de las películas animadas del estudio Ghibli. Exactamente, mira, aquí en Tizón hemos hablado muchas veces de inteligencia artificial y es momento de ampliar un poco más esa información. Nos acompaña Víctor Niebla, especialista pues justamente en esto, en inteligencia artificial. Bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, con respecto al Ghibli, es un tema legal bastante interesante porque, claro, esta empresa OpenAI está ubicada en Estados Unidos, ¿no? Y claro, Estados Unidos tiene sus propias leyes de copyright. Y de una manera muy interesante resulta que el estilo de dibujo es algo que no está protegido en la ley de copyright. Solo está protegido las propiedades intelectuales. Es decir, los personajes, el diseño del personaje específico. Okay. Por eso le podemos pedir versiones de este estilo a las inteligencias artificiales, más no puede recrear personajes específicos. Es decir, no podemos decirle, crea a Mickey Mouse, claro, o crea a un personaje específico de Ghibli. Pero él sí puede imitar el estilo, literal, cualquier estilo que le pidan. Es realmente una locura lo que puede crear esta inteligencia artificial. A mí esto me parece demasiado curioso y no entiendo mucho la polémica porque si nos vamos y nos remontamos unos años atrás, no sé si ustedes llegaron a hacerlo, pero en la página web de Simpsonízate, uno exacto, podía hacer un personaje de uno como un Simpson. Entonces yo veía, mi mamá lo tenía, yo lo tenía, y en ese momento nadie se horrorizó. Pero en este momento sí, ahora es polémica e incluso podríamos estar delinquiendo, aunque al parecer no. Sí, ese es el tema, o sea, lo que está creando la controversia es la masificación de esta posibilidad de crear un estilo. Porque claro, en ese momento era como que más limitado entrar a una aplicación, crearlo a mano, manualmente tú, y todavía era como un artista, vamos a llamarlo de esa manera. Ahora simplemente le escribes un comando y le pasas una foto y es como si tuvieras un artista contratado de freelancer, pues. Te genera un estilo totalmente creado por una empresa, pero no lo estás haciendo... No lo está haciendo una aplicación, no lo estás haciendo tú mismo en una aplicación, lo está creando una inteligencia artificial. Entonces hay como una diferencia bastante grande en la disponibilidad de esta herramienta, ¿no? Claro, en este caso la compañía OpenAI estaría totalmente cubierta a nivel legal por estos, bueno, no vacíos, todo lo contrario, de hecho, estos lugares del derecho en Estados Unidos donde ellos se han metido para que esto los resguarde completamente de forma legal. Básicamente es como un hueco legal, porque no, o sea, no es lo que te dije, o sea, no están creando un personaje, están creando un estilo. Entonces hay un gran debate, una pelea legal, de hecho, porque no está definido que esto realmente esté prohibido. O sea, pero si hay una batalla legal sobre sí, esto. o sea, detrás de escena seguramente hay una batalla legal que no se ha dicho mucho porque, bueno, probablemente vaya a ocurrir porque están explotando el nombre de una empresa. Claro, o sea, este estudio cinematográfico, pero además de la batalla legal, creo que también se presenta una batalla sobre el tema moral. Exacto, de las personas, de, por ejemplo, no hacer la identificación, porque una de las cosas que sí leía durante toda la investigación de la controversia que está ocurriendo es que no hay identificación sobre pues, el derecho del estudio del estilo como tal. Entonces exacto, también hay como un tema moral que quizá no trasciende los límites legales, pero sí hay... Pero yo te voy a decir, yo no le veo nada de malo. Porque, a ver, creo que el arte es justamente para eso, para que muchas personas se inspiren. Entonces yo no le veo nada de malo. Ahora, que tú quieras agarrarte de una polémica, porque de repente no estamos sonando, pues también es una opción, ¿o claro, no? ese es el argumento de la ley del copyright de Estados Unidos, el hecho de que si limitas el estilo, prohíbes la evolución del arte. Entonces por eso tiene como esa posibilidad, esa puerta de explotar el estilo de otros artistas. Por ejemplo, si yo quiero hacer arte cinético, entonces, ¿qué me prohíbe a mí hacer arte cinético? Si alguien lo registra, hasta ahí llegó el arte cinético. O sea, ¿no? Entonces sería Cruz 10 sin Soto. Entonces sería, por ejemplo, eso es un caso bastante venezolano al respecto, ¿no? Entonces, por eso tiene esa disponibilidad, ese hueco legal para permitir la evolución del arte como tal. Pero claro, en esa provisión no estaba la inteligencia artificial, no estaba la tecnología involucrada en este aspecto, ¿no? Y hay otros, exacto. Dime. No, porque, claro, la limitante era que tenía que recrearlo un artista, pero ahora es una computadora, ahora es una máquina que literal te hace el arte como si fuera una persona real. Esto es lo diferente ahora, ¿no? Que las leyes tienen que modificarse para adaptarse a las nuevas eras. Claro, y esta máquina toma la referencia de lo que está básicamente en el Internet, exacto, porque no solamente en el tema de imágenes, sino también en el texto. Cuando tú le pides que te haga un ensayo sobre tal tema, esta inteligencia artificial va a buscar textos, publicaciones de autores, que al final las va a resumir, las va a... Sintetizar. Sí,
y no va a... Parafrasea al final. Sí, pero al final fíjate que no citan a ningún autor. Exacto. O sea, se agarró un contenido por ahí que encontró y lo puso en tu publicación. Entonces al final es como una mutación de todo lo que hay en Internet y parece que al fin, bueno, el derecho de autor dejaría de existir. O sea, Claro, que ese es como, vamos a llamarlo entre comillas, la hipocresía del asunto, porque nadie se queja del texto, pero todo el mundo se queja de las imágenes, pero al final es lo mismo, es copyright, es derecho de autor. O sea, tú le puedes preguntar, dame un extracto de este libro, y muy probablemente te lo vaya a dar, o parafraseado, pues de cierta manera, pero igual está explotando un material creado por alguien más, por un escritor, por un investigador, por alguien. Entonces, ¿por qué hay problemas con imágenes, pero no con texto? correcto. Ese es el Por ejemplo, tema. si lo usan para fines académicos, Exacto. que muchas páginas ofrecen su contenido gratuito cuando se trata de algo académico, pero en otros casos es para algo incluso de monetizarlo, ¿no? Entonces, Exacto. claro, ahí es donde entra como esta disputa de realmente la inteligencia artificial tiene estándares, tiene parámetros legales, no existen. O sea, se está tratando, sobre todo en la Unión Europea, de contextualizar o hacer un marco legal sobre esto, pero esto puede tardar muchísimos años. Sí, una batalla legal puede tardar literal décadas, porque, o sea, tenemos básicamente financiamiento de ambos lados, ¿no? O sea, al final del día esto se define por quién puede tener el abogado más entrenado al respecto, ¿no? Entonces, mientras tanto, esto va a seguir siendo el viejo oeste, como fue el Internet al inicio, donde, por ejemplo, cuando empezó el Internet, el tema de la música, que se compartía a la libre de Dios y no había quien lo detuviera, ¿no? Aparecieron servicios de streaming que facilitaban la adquisición de música a nivel global, que es el caso de Spotify. Entonces estamos en un momento donde no hay una limitante que guíe a las personas a cómo realmente crear este contenido, cómo consumirlo y cómo pagarlo a los correspondientes creadores. Al menos Spotify tiene la infraestructura para pagarle a los creadores, a los distribuidores, a los músicos, a los cantantes, pero no hay quien le pague a Studio Ghibli, por ejemplo. Claro. Miren, tenemos otra cosa por acá y esto es algo interesante que nos resultaba incluso curioso nosotros, es el tema de agua. Y la gente se preguntará, ¿qué tiene que ver el agua, el vital líquido? Como dicen muchos, mira, ¿qué tiene que ver el agua con todo esto, no? Mencionan que, por ejemplo, Google ha utilizado alrededor de 200 millones de galones de agua para los centros de datos, esto nada más en 2024. Entonces, existe como toda esta polémica de qué tan, y me tomo la palabra que tú decías, qué tan moralmente correcto estamos siendo nosotros quizás con el medio ambiente para nuestro propio entretenimiento y satisfacción de seguir la tendencia. Claro. Todo esto al final del día es una, vamos a llamarlo excusa, para justificar el no uso de la inteligencia artificial. Es tal cual lo que me parece. Exacto. Pero al final del día, si no quieren gastar agua, no usen internet, no usen las redes sociales, no usen Google, no usen nada, porque al final del día todo esto son servidores, son centros de datos, y es irrelevante que está corriendo en estos centros de datos. Puede ser inteligencia artificial, pueden ser imágenes, pueden ser prompts, puede ser lo que sea. Estos centros de datos van a usar agua, donde están ubicados alrededor de Estados Unidos, incluso alrededor del mundo, dependiendo de qué locación tiene más agua que la otra, porque al final del día esto se usa para enfriar los centros de datos. Ese es el propósito del agua. Pero al final también el agua es un recurso, entre comillas, renovable. Ella se evapora y vuelve a caer. O sea, todavía que estuviéramos quemando petróleo, por ejemplo, o sea, que ya lo quemamos, contaminó y se acabó. Pero el agua regresa. O sea, entonces, claro, depende de las comunidades que rodean alrededor estos centros de datos, que sí hay ciertas comunidades que están siendo afectadas porque está aumentando el uso exponencial de esta agua. Cada vez se necesita más enfriar porque literalmente se están calentando los servidores. Entonces, es un argumento válido, pero a la vez no. Es como debatible el tema del agua. Yo lo veo como un ángulo más emocional, ¿no? Lo están así como explotando Y para... sobre todo hoy día que el tema de la agenda ecológica ha tomado muchísima fuerza. De hecho, prácticamente es una de las banderas a nivel mundial sobre las conversaciones y los debates en los distintos foros. De hecho, cada una de estas imágenes, según estudios, toma hasta 1, 2 o 3 litros de agua, ¿no? Sí. Para realizarse, y la cantidad de personas. De hecho, los servidores, incluso leí que casi colapsan, ¿no? De la cantidad de personas que estaban haciendo esta recreación. Bueno, por ejemplo, una camisa de algodón toma 2.700 litros de agua. Ahí lo tienen. O sea, entonces, ¿cuántas Si camisas hablamos no de se los jeans que son como Exacto. 7.000. Más los tintes, los colores, o sea, hay unas cosas que afectan más el agua, solo que como la gente no le presta mucha atención a ese tema del agua, uno se escandaliza porque le están desviando el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Ok, vamos a hacer algo, vamos a ir a la pausa, tú te quedas con nosotros porque en la siguiente parte vamos a hablar de la utilidad que realmente le podemos encontrar a esto, más allá de simplemente divertirte o poner una foto guapa de nosotros, por ejemplo, al estilo Ghibli. Sí. Ghibli.
Ghibli. Ghibli. El estilo Ghibli. Ghibli. Está Bueno, confuso, no sé si está han confuso. visto alguna de las películas del estudio, tú la mencionabas, ¿no? De las Sí. más populares, El viaje De Chihiro. de Chihiro. Es increíble. Una Buena película película. para romper corazones. Con esto vamos a la pausa, venimos con más, quédense con nosotros.